¿Los murciélagos son ciegos? ¿O es cierto que las abejas mueren cuando pican a alguien? ¿Y qué hay de los camellos? ¿Realmente almacenan agua en sus jorobas? A lo largo de los años, hemos escuchado cientos de datos sobre animales que habitan el planeta Tierra, pero ¿cuántas de ellas son realmente ciertas? Hoy desmentiremos unas cuantas de ellas, así que quédate hasta el final y acompáñame en esta curiosa expedición por el mundo animal. Probablemente en alguna ocasión habrás escuchado que los tiburones pueden oler una gota de sangre a miles de kilómetros. ¿Pero es esto cierto o falso? Veamos. Si bien los tiburones tienen un olfato extremadamente sensible, la distancia a la que pueden percibir olores depende de diversos factores, como lo son las corrientes oceánicas y la concentración de partículas en el agua. Por lo que este mito no refleja con exactitud la realidad, ya que los tiburones cuentan con una habilidad en su olfato que puede detectar partículas de sangre en el agua desde grandes distancias, siendo esto un mecanismo sorprendentemente eficiente para cazar en su entorno acuático. Ya que a diferencia de los seres humanos, que necesitamos el aire para poder percibir olores, los tiburones no lo necesitan, porque se han adaptado a su medio acuático utilizando estructuras especiales que contienen en sus narinas, lo que les permite que el agua fluya a través de sus cavidades nasales, llevando con ella partículas disueltas como las que provienen de una presa herida, donde el agua pasa por una estructura llamada roseta olfativa, la cual está compuesta por pliegues de piel cubiertos de células sensoriales conocidas como lamelas, mismas que envían señales al bulbo olfativo en el cerebro del tiburón, donde se descifra la información sobre el olor presente, ya que poseen un olfato en estéreo, que les permite captar pequeñas diferencias en el tiempo que tarda un olor en llegar a una de sus narinas en comparación con la otra, y el tamaño del bulbo olfativo varía entre las especies de tiburones, lo que determina qué tan agudo es su sentido del olfato. Así, los tiburones pueden determinar con exactitud de dónde proviene el olor, ayudándoles a localizar a sus presas de manera rápida y eficiente, como lo son las focas o incluso cadáveres de ballenas en descomposición. Las avestruces son conocidas principalmente por ser las aves más grandes del mundo y por su increíble velocidad como corredoras. Sin embargo, también son conocidas por esconder la cabeza debajo de la tierra cuando se encuentran en situaciones peligrosas. Pero esto no es más que un mito. Esta creencia surge debido a que si observamos a las avestruces, habitualmente notaremos que hay ciertos comportamientos que podrían reforzar este mito. El primero es que estas aves tienen cabezas pequeñas en comparación con el tamaño de su cuerpo, por lo que cuando acercan sus cabezas al suelo desde la distancia, puede parecer que sus cabezas desaparecen en la tierra. Por otra parte, las avestruces mantienen sus huevos en agujeros en la arena y deben girarlos utilizando con ellos sus picos durante la incubación para evitar el sobrecalentamiento de sus huevos. Por lo que al momento de cavar el agujero, colocar los huevos y girarlos puede ser confundido con un intento de enterrar sus cabezas en la arena, ya que cuando las avestruces se enfrentan a una situación de peligro, no esconden la cabeza en la arena, sino todo lo contrario. Las mismas optan por huir, ya que su agilidad de grandes corredoras les permite superar los 60 km por hora, y en caso de que no pudieran escapar, las avestruces se echan al suelo y permanecen inmóviles, con la cabeza y el cuello lo más plano y estirado posible, para con ello su cabeza y cuello se confundan con la tierra y se puedan camuflajear con los arbustos cercanos y confundir así a sus depredadores. Y en última instancia, cuando se encuentran en peligro, utilizan sus enormes patas, capaces de lastimar gravemente a sus oponentes. Los murciélagos en las películas siempre son asociados como los vampiros dientudos y colmilludos que extraen la sangre de sus víctimas, o se les conoce por ser ciegos. Si bien su nombre literalmente significa ratón ciego, los murciélagos no son ciegos ni roedores, porque aunque no pueden observar colores, su visión nocturna es mucho mejor que la del ser humano. Y aunque puedan tener características físicas similares a los ratones, los murciélagos viven de entre 10 y 30 años a diferencia de los segundos, que viven de 1 a 2 años. Esta especie de mamífero se ha logrado adaptar en diversos ambientes, por lo que habitan casi todo el planeta a excepción de los polos, y existen especies que prefieren los climas fríos e hibernan durante el invierno, mientras que otros migran a lugares más cálidos o húmedos, de los cuales se tiene registro de más de 1.300 especies en el mundo, de las cuales 138 existen en México. Aunque los murciélagos poseen una buena vista, la mayoría de ellos emiten sonidos para orientarse, conocido como ecolocación, produciendo gritos inaudibles para el ser humano.
pero lo suficientemente fuertes para originar un eco que choca contra los objetos y luego rebota hacia sus sensibles oídos y con ello puedan guiarse en la oscuridad total o evadir a sus depredadores y alimentarse de insectos. Y contrario a lo que se cree, solamente 1/3 de los murciélagos son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre y viven exclusivamente en América. Asimismo, los murciélagos son animales muy importantes para el ser humano, porque controlan de forma natural las plagas que afectan los cultivos, ya que tan solo un murciélago de apenas 8 gramos come su peso en insectos cada noche, por lo que 1 millón de murciélagos puede ingerir hasta 8 toneladas de insectos en un mismo lapso de tiempo. Por otro lado, más de 1000 especies de plantas y árboles frutales necesitan de los murciélagos para poder reproducirse, porque son grandes polinizadores que dispersan semillas y ayudan a mantener la diversidad genética de las plantas, lo que es esencial para la salud de los ecosistemas. Desafortunadamente, muchas especies de murciélagos en todo el mundo se ven amenazados por la destrucción de su medio ambiente, sobre todo de los sitios donde duermen, así como las plantas de las que se alimentan son reemplazadas por cultivos. Los insecticidas los envenenan y a la vez disminuyen los insectos de los que se alimentan. ¿Alguna vez te has preguntado si es cierto que las abejas después de picar a una persona mueren? Pues veamos, esto en parte es cierto y en parte es falso, por lo siguiente. Las abejas melíferas sí mueren después de picar porque su aguijón se desprende y se queda atrapado en la piel de su víctima, llevándose consigo parte de su abdomen. Sin embargo, otras especies de abejas, como los abejorros y algunas abejas sin aguijón, como los machos de la abeja de miel, pueden picar varias veces sin morir, porque su aguijón no se desprende de su cuerpo. En cambio, las obreras de la abeja de miel sí mueren, aunque solamente cuando pican a un ser humano, debido a que nuestra piel es tan gruesa y la suya tan fina que cuando intentan sacar el aguijón, después de enterrarlo, su abdomen se rasga por completo. Sin embargo, cuando pican a un animal con la piel más fina, pueden sacar el aguijón sin morir en el intento. Y sé que cuando piensas en las abejas, las asocias con su picadura. Pero ¿sabías que las abejas en realidad son criaturas bastante pacíficas? Pues así es. No atacan sin motivo, solo pican cuando se sienten amenazadas o cuando sienten que la integridad de su colmena está en peligro. Los camellos poseen una joroba. ¿Y sabes qué guardan dentro de ella? Si tu respuesta fue grasa en vez de agua, estás en lo correcto. Contrario a la creencia popular de que los camellos y dromedarios guardan agua en su joroba, la verdad es que esto está muy alejado de la realidad, ya que el hecho de que los camellos posean una extraordinaria resistencia unida a su morfología característica de resistir grandes recorridos sin consumir agua propició esta creencia. Los camellos guardan grasa en sus jorobas porque habitan en lugares donde el agua y la vegetación son escasas, lo que convierte las reservas de grasa en un complemento útil cuando los alimentos escasean. Así que cuando un camello no tiene acceso a la comida durante un determinado periodo de tiempo, siempre podrá metabolizar la grasa acumulada en su joroba para poder nutrirse. Y cuando esta grasa se va reduciendo, el tamaño de sus jorobas lo hace de igual forma. Ahora que ya conoces la verdad de estas afirmaciones, ¿cuántas de ellas ya sabías? ¿O cuáles de ellas seguías creyendo? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y recuerda, mientras exista curiosidad, habrá un rincón del mundo esperando ser descubierto. Nos vemos en el siguiente video.